Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios una vez más en nuestras vidas. Y ¿quién de nosotros puede decir que no necesita que su corazón se refugie en Dios? ¿Quién de nosotros puede querer refugiarse en sí mismo y encontrar lo que nuestro corazón no fue hecho más que para encontrar refugio en Él, como cantábamos en la segunda canción? Me llamó mucho la atención, me tocó mucho la manera como la oración del creyente es una oración de clamor en la cual le entregamos nosotros a Dios lo más preciado que tenemos, nuestro corazón, en donde albergamos las esperanzas, donde sentimos el dolor, donde experimentamos tantas cosas en nuestro corazón. Nuestro Dios hizo nuestro corazón y lo hizo para Él, y para que nosotros encontráramos refugio en Él. Entonces, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y dice estas palabras el Espíritu Santo a la iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible. Tú hiciste todas las cosas para que te dieran gloria, nos hiciste a nosotros para que trajéramos gloria a tu nombre. Mas sin embargo, Señor, nosotros reconocemos y sabemos la distancia que hay entre tú y nosotros. No solamente porque somos pequeños, Señor, y tú eres inmensamente grande, sino porque hemos pecado contra ti, porque nos hemos rebelado contra tu bondad, contra tu misericordia. Y por eso necesitamos un mediador, necesitamos alguien que intervenga entre tú y nosotros, Señor. Y tú has enviado al Mesías, al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Y Señor, queremos una vez más darte gracias, porque lo has hecho así, Señor, para que nosotros podamos caminar por el camino, por la verdad y por la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y en su nombre, Señor, venimos delante de ti el día de hoy para pedir la iluminación de tu Espíritu, Señor, la fortaleza en el hombre interior para no solamente oír tus palabras, sino para llevarlas a las obras, para llevarlas a la vida práctica todos los días de nuestra vida, porque lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén
y amén. Estamos viendo este libro maravilloso, lleno de revelaciones, libro del Apocalipsis. Muchos de ustedes han leído Apocalipsis desde el principio hasta el final. Qué bueno. Muchos de ustedes han leído porciones de este libro porque con seguridad se han detenido en partes difíciles del mismo. Apocalipsis es un libro difícil y al mismo tiempo, si prestamos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias, no es tan difícil. Apocalipsis quiere decir revelación. Es una palabra griega. El autor de este libro es ni más ni menos que el Señor Jesucristo mismo, quien se descubre, se abre y se muestra a nosotros en este maravilloso tratado de los últimos tiempos. En una serie de visiones proféticas, el Señor descubre, quita el velo ante los ojos del espíritu del apóstol Juan y le permite ver cosas que ustedes, que estoy seguro que lo han leído, han visto. Y en este libro, en Apocalipsis, hay lo que Dios permite que Juan vea y que escriba. Son las fuerzas espirituales que están operando tras bambalinas. Hagan de cuenta que Apocalipsis es como descorrer una cortina para ver qué hay allá atrás de lo que está pasando aquí. Por eso cuando tú vienes ante Apocalipsis tienes que ver las cosas así. Hay una realidad visible y hay otra que es invisible. Y el Señor le permite a Juan descorrer el velo y tener algo de lo que está tras bambalinas, por atrás del escenario, controlando los eventos de la historia hasta su conclusión final, al final de los tiempos. Hermanos, esta historia que vivimos, esta vida que tú vives desde que naciste, es el resultado de cosas que están atrás de ella, los acontecimientos que están pasando en el mundo en las últimas semanas. Y todo lo que acontece en la historia, hay tras bambalinas, hay algo que está pasando. Eso te muestra el libro de Apocalipsis. La frase tras bambalinas es una expresión que se usa para indicar lo que pasa detrás del escenario, donde los actores están mientras esperan su turno en una obra de teatro, incluyendo sus camerinos. Dice una definición de lo que quiere decir tras bambalinas. Apocalipsis, de una manera misericordiosa, el Dios, el creador del universo, le descubre a Juan y le dice: mira, te voy a mostrar lo que está pasando detrás de la historia. Y no solo eso, sino que le permite mostrar a Juan el final de la historia. Apocalipsis es un libro profético, no solamente porque contiene predicciones de cosas que van a acontecer en el futuro. Un error al venir ante libros como Apocalipsis es tratar de encontrar predicciones precisas acerca del futuro, fechas, eventos, acontecimientos, reyes, presidentes. Error. Sí lo contiene, sí tiene cosas que tienen que ver con el futuro, sino que también, escuchen esto, es un diagnóstico divino de la situación actual de la iglesia y del mundo. ¿Quieres entender lo que está pasando en este mundo? ¿Quieres entender lo que pasa en la iglesia? Lee, medita y ora sobre este libro. Apocalipsis se define a sí mismo como la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para mostrarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y esto sucedió hace casi 2000 años. Y las cosas cada vez estamos viendo que van a suceder muy pronto. Esta revelación nos muestra cosas y las cosas que están detrás de ellas. Las cosas y las cosas que están atrás de las cosas. Acontecimientos históricos y las potencias espirituales que los provocan.
Apocalipsis descorre el velo para darnos un entendimiento de la guerra espiritual en la cual está involucrada la iglesia. Esta guerra es ni más ni menos que el conflicto cósmico entre Dios y su Cristo, por un lado, y Satanás y sus aliados, tanto humanos como demoníacos, por el otro. Eso está tras bambalinas, eso es lo que está pasando. Hay un conflicto, y es un conflicto en el mundo espiritual, y nosotros no somos ajenos a él. En este conflicto del que estoy hablando, Jesús, el Cordero de Dios, ya ha ganado la victoria decisiva mediante su muerte sacrificial. Sin embargo, su iglesia ya ganó. El Cordero ya ganó la victoria. Pero sin embargo, su iglesia, ustedes y yo, seguimos siendo asaltados por el dragón que da patadas de ahogado y atribula a la iglesia mediante 4 cosas. 4 cosas que a lo largo de Apocalipsis, especialmente en las cartas que estamos viendo, 4 cosas que la iglesia sufre el embate, el asalto en esta guerra cósmica de la que estoy hablando. Primero, la persecución. No le está siendo grato a este mundo escuchar este mensaje. No está siendo grato. Y está provocando una resistencia, como la provocó en ti cuando vino. ¿Ya se te olvidó? Pero tú respondiste y tuviste fe. Pero en el mundo hay muchos que todavía no responden. Segundo, las falsas enseñanzas. A lo largo de toda la historia, hermanos, especialmente el día de hoy, muchos en el nombre de Cristo, en el nombre de la Biblia, en el nombre de la palabra de Dios, están trayéndonos enseñanzas peligrosas. Ya hemos hablado mucho de eso aquí. Tercero, el atractivo y la seducción de las riquezas y los placeres sensuales de este mundo. Apocalipsis es un libro que te advierte, si tú eres un hijo de Dios, si tú has sido lavado con la sangre del Cordero, tú ya no puedes vivir siendo sujeto del atractivo y la seducción del pecado, del mundo, de las riquezas y los placeres sensuales que engañan a la iglesia en esta vida. Y cuarto, la tentación de ser admirados y aprobados por el mundo. Si tú eres creyente, vas a sufrir burlas. Si tú eres creyente, se van a reír de ti. Vas a decir, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso en el siglo XXI? Con el desarrollo de las ciencias naturales y tantos inventos del hombre. Esto se escribió para hace muchos años. Ya no tiene vigencia. Yo creo que esta última tentación, hermanos, la vamos a ver cada vez más, conforme el hombre se refugia cada vez más en sus propios inventos, en sus propios descubrimientos filosóficos, científicos, académicos. Ustedes y yo vamos a sufrir la risa y la burla de los que dicen, ¿cómo pueden creer ustedes en eso? Sin embargo, esto me llena de gozo. Esto me llena de gozo. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Tú eres bienaventurado, eres feliz si no solamente oyes lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino que lo estás poniendo en práctica. La palabra de Dios te dice bienaventurado, feliz, síguele, síguele. Sigue creyendo esto que el mundo dice que es una locura, sigue creyéndolo. Vas bien.
Así, cuando Apocalipsis descorre el velo y nos permite ver las realidades espirituales que están detrás de las pruebas y dificultades de la iglesia, desde la primera hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, así como la certeza del triunfo de Cristo cuando establezca un cielo nuevo y una tierra nueva, todas estas visiones de los últimos tiempos cumplen su propósito de advertirle a la iglesia y fortalecerla para que soporte el sufrimiento y para que se mantenga pura del engaño y la corrupción del presente siglo malo. Ese es el propósito de todas estas visiones de Apocalipsis. Advertirnos y al mismo tiempo fortalecernos. Hermanos, hemos estado viendo las cartas a las 7 iglesias. 7 cartas que específicamente el Espíritu Santo inspiró y envió a Juan para que las escribiera no solamente para las 7 iglesias, sino para nosotros también. Y el contexto de estas 7 cartas es en este contexto de estas 7 de Apocalipsis que podemos encontrar el significado de los mensajes a estas 7 iglesias, 7 congregaciones, que saben cómo las llama el Espíritu Santo. Esto me llamó mucho la atención. Dice que son los 7 candeleros de Dios. La iglesia es candelero de Dios en un mundo de tinieblas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y estas 7 cartas son también para nosotros, pues han sido inspiradas por el Espíritu para la Iglesia Universal del Señor Jesucristo en todos los tiempos y en todos los lugares. Prestemos, hermanos, atención a estas 7 cartas. Son 7 cartas de Dios y son para la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Y hoy estamos viendo Filadelfia. Filadelfia era una ciudad, y de las 7 que se mencionan es la más joven. Era una ciudad que había sido fundada ni siquiera 200 años antes de que Juan escribiera las cartas del Apocalipsis. Fue fundada por el hermano de un rey a quien se le apodaba Filadelfus. ¿Y saben por qué se le decía Filadelfus? Porque Filadelfus quería decir el que ama a su hermano. Tal parece que este rey amaba tanto a su hermano y su hermano lo amaba a él, que entonces la ciudad que gobernaron le pusieron Filadelfia. Porque Filadelfia quiere decir también, se usa, la ciudad del amor fraternal, el amor entre hermanos o el que ama a su hermano. Y todo esto por el amor y por la lealtad que siempre le había mostrado a su hermano, el rey, a quien sucedió en el trono. Esta interesante ciudad, aunque estaba situada en lo muy alto de una colina, nunca fue fundada con el fin de que fuera una fortaleza militar. Simplemente se puso ahí, y el propósito de sus fundadores es que fuera literalmente un centro para la difusión del idioma y la cultura griegos. Esta ciudad se beneficiaba porque, como muchas ciudades en esos tiempos, estaban situadas en donde se cruzaban rutas comerciales, así como Juárez y El Paso, y había prosperidad económica. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad sufrían porque muy cerquita había volcanes que muy seguido hacían erupción. Y además de esto, los temblores de tierra sacudían tan fuerte las casas y los lugares donde esta gente habitaba que muy seguido eran derribados. Vivían en constante preocupación por la llegada de un nuevo desastre y acostumbraban salirse al campo abierto a vivir en refugios temporales. Hacían pequeñas carpitas afuera de la ciudad. Ya cuando pensaban que el temblor había pasado, regresaban otra vez a sus casas. De hecho, aprendieron estos filadelfos, aprendieron a construir las casas de tal manera que se protegieran contra los temblores. Un comentarista dice que la gente de esta ciudad y por lo tanto la iglesia habían aprendido a sufrir mucho, mucho.
No había un año en el que no hubiera un temblor o un desastre natural que los obligaba a cambiar rápidamente. Tenían que ajustarse a las nuevas condiciones porque lo del pasado había quedado atrás. ¿Cuál es el mensaje que Dios le envía por medio de Juan a la iglesia que estaba en Filadelfia? Bueno, si ustedes se fijaron, lo primero que tenemos que ver es que no nos dice mucho acerca de la congregación, excepto lo que nos dice el pasaje mismo que acabamos de leer. Tal parece todo indicar que se trataba de una iglesia pequeña. Se fijaron que dice que tiene poco poder. Frente a las acechanzas del mundo exterior y frente a los ataques de los enemigos de Cristo, esta iglesia parecería a los ojos del mundo algo muy frágil, se podía desbaratar en cualquier momento. Rodeada de muchos enemigos que la atacaban para acabar con su testimonio de Cristo. Tal vez fue plantada por Pablo cuando ministraba la palabra de Dios en Éfeso. Dato interesantísimo de esta iglesia. Parte de la promesa que escuchamos que Dios le dio a esta iglesia que tenía poco poder, que era pequeña, pero era muy fiel. Le dice la historia que como candelero del Señor, esta iglesia permaneció casi hasta el siglo XIV. Sus miembros permanecieron firmes aun cuando toda aquella región, en lo que hoy es Turquía, que es donde estaban todas estas 7 iglesias, toda aquella región cayó en manos de los musulmanes. Y sin embargo, habiendo sido toda aquella región arrasada por el Islam, esta iglesia siguió brillando para el Señor Jesucristo con la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Se cuenta que hasta el siglo XIV más o menos es en donde parece que finalmente sucumbió. Dios tiene sus propósitos, pero llegó casi 15 siglos de dar un testimonio fiel de la verdad. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia? Le dice, y se presenta el Señor Jesucristo a sí mismo como autor y remitente de la carta. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Si queremos un título para nuestro gran Dios, aquí tenemos uno enorme que abarca literalmente todo. Santo, verdadero, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Soberano absoluto de toda la tierra. No puede ser de otra manera, hermanos. Nuestro Dios es soberano absoluto. Como decía Kuyper, no hay una pulgada cuadrada en el universo sobre la cual Cristo no pueda decir, es mía. Ni un pedacito así del universo, ni un respiro. Él tiene la preeminencia en todo y es Él mismo quien proclama quién es Él. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que escuchar lo que Él dice de Él mismo. No lo que dijo tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni tu mejor amigo, ni el mejor erudito. Veamos lo que Dios habla de sí mismo, lo que hace. Y también, ¿sabes qué? Lo que va a hacer. No solamente Dios te dice quién es y lo que hace y lo que hizo, como si fuera pura historia. Te dice lo que va a hacer. Apocalipsis te dice lo que va a pasar. Ya lo había dicho, mas lo vuelve a repetir. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo cuando veo esos títulos me siento más chiquito de lo que estoy. Y digo, Señor, ayúdame porque solamente Él tiene las llaves del reino.
Él es el rey del reino. En su reino reina Él. El reino es de Él y el que entra al reino es porque Él le abrió la puerta. Palabras de Jesús, tremendas palabras de Jesús en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, por eso clamamos al cielo, por los que no se han convertido. Por eso le pedimos al Rey: Señor, tráelo tú, yo no lo puedo traer. Encontré un testimonio, ni más ni menos que de un ministro del Evangelio muy conocido, Charles Spurgeon, en Inglaterra, finales del siglo XIX, un hombre que dedicó toda su vida a predicar el Evangelio, fundar escuelas para pastores, orfanatorios. Hasta el día de hoy sus sermones son una colección muy valiosa. Escuchen las palabras de Spurgeon cuando él reconoció por primera vez en su vida, ya siendo creyente, que el reino es de Él y que Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Escuchen lo que dice Spurgeon. Escuchen. Cuando yo me encontré por primera vez acercándome a Cristo, yo pensé que estaba haciéndolo por mí mismo. Y aunque sincera e intensamente yo buscaba al Señor, yo no tenía la menor idea de que era Él quien me andaba buscando a mí. ¿Tú crees que andas buscando al Señor? Sábelo de una vez, es Él. Yo no creo que un recién convertido se da cuenta de esto. Una noche, cuando yo me encontraba sentado escuchando la predicación en una iglesia, no me podía concentrar mucho en lo que el pastor decía, porque en realidad no le estaba creyendo. ¿Por qué no escucha la gente a veces las predicaciones? Porque no las cree. De repente una cadena de pensamientos inundó mi entendimiento. ¿Cómo fue que me hice cristiano? Ya era cristiano. Dice, ¿cómo fue que me hice cristiano? Bueno, yo busqué al Señor, fue mi primera respuesta. ¿Cómo te haces cristiano? Él se preguntó a sí mismo, ¿cómo te haces cristiano? Yo busqué al Señor. Fue su primera respuesta. Pero luego me vino otra pregunta, ¿y cómo fue que yo vine a buscar al Señor? La respuesta vino repentinamente a iluminar como un relámpago mi mente. Yo no hubiera podido ni siquiera empezar a buscar al Señor a menos que hubiera habido una influencia previa en mi mente y en mi corazón que me dispusiera a buscarlo. Sigue diciendo, también pensé, bueno, es que me puse a orar. ¿Cómo me hice cristiano? Me puse a orar. Pero entonces vino otra pregunta a mí mismo, ¿y cómo fue que me puse a orar? Me contesté, bueno, es que me animé a orar porque estaba leyendo las escrituras. Pero, ¿y cómo fue que me había puesto a leer las escrituras? Ciertamente las había estado leyendo, pero ¿qué fue lo que me llevó a leerlas? Hermanos, cuando alguien se acerca a las escrituras y las lee, ¿quién está operando tras bambalinas? ¿Quién está operando en tantos aspectos de tu vida? El día de hoy, ¿por qué viniste a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por ti? Tras bambalinas, las cosas que no se ven, Dios te trajo. Entonces, en un momento maravilloso, me di cuenta que Dios estaba en lo más profundo de todo ello y que Él mismo había sido el autor de mi fe que ahora yo tenía en Él. Dios es el autor de la fe que tú ahora dices que tienes en Él. Es que yo tengo mucha fe, es que Él me la dio. Es que yo espero mucho en Dios. Él te lo regaló. Es un don de Dios. Así se abrió frente a mis ojos por primera vez la doctrina de la gracia
de Dios. Y desde entonces no me he apartado de ella hasta este día, y deseo confesarlo de aquí en adelante sin cesar. Solo puedo adscribirle completamente a Dios el cambio que ha ocurrido en mi vida. Spurgeon, un apasionado del Evangelio y de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios. Porque si digo el Evangelio y la gracia es como si fuera otra cosa. No, es el Evangelio de la gracia de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo. Están siendo ofrecidas hoy, aquí, a todos. Las palabras de esta carta a Filadelfia, son divinas. Y las de Esmirna, y las de Sardis, y las de Éfeso, y las de la Odisea. Son de Dios, son palabras de Él. Tienen su autoridad. Nosotros no le podemos dar autoridad ni fuerza a sus palabras. Yo no puedo darle fuerza a las palabras de Dios. Nosotros solamente las exponemos porque así nos lo ha mandado que lo hagamos. Él nos ha dicho que expongamos su palabra. Ahí está su palabra. Por eso cuando tú le dices a otros que Jesús es el Mesías, el Salvador de todos aquellos que creen, tus palabras son respaldadas con su autoridad. Tú no predicas el Evangelio en tu autoridad, ni en tu habilidad para convencer. Es más, ni siquiera en tu habilidad para hablar. No te preocupes qué vas a decir. No te preocupes qué vas a orar. No te preocupes por nada. Expon el Evangelio. Comparte lo que sabes de Él. Habla de Jesús y de su obra en la cruz y lo que ha hecho por ti. Como dijo Spurgeon, solo puedo ascribirle completamente a Dios el cambio que ha ocurrido en mi vida. No soy yo. Eso es todo. El resto es trabajo de Él. El resto es lo que el Espíritu Santo trae. ¿Saben por qué? Porque Él abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. De hecho, le puse como título a la predicación: tenemos al que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Por eso Juan dice que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Dios al que ustedes y yo servimos. ¿Lo tienes? ¿Te tiene Él a ti? Él es el santo, el único que tiene absoluta santidad, perfección y justicia. Decir que Dios es santo es decir que Él está completamente separado de toda forma de pecado y maldad, y su carácter está libre de toda falla. Hermanos, mucho cuidado cuando afirmamos cosas como que Dios es el responsable de lo que está pasando en el mundo, de los desastres, del pecado de la humanidad. Al mismo tiempo que Él es soberano y no sucede nada sin su voluntad, Él está opuesto y separado completamente del pecado y de toda falla y de todo error. Él es santo, absolutamente perfecto, y no hay en Él nada que pueda ser juzgado como pecado. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando tú caes en pecado, ha sido por tu propia voluntad. Dios no te empujó a hacerlo. Por su santidad fue que los demonios exclamaban cuando Jesús vino a la tierra. Había un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Él tiene toda autoridad.
y la maldad de este mundo es repelida por él y reacciona. Jesús se describe a sí mismo como el verdadero, el santo y el verdadero. Estos dos atributos van juntos. Me llamó mucho la atención, si ustedes vuelven al texto de Apocalipsis 3, ¿qué le dice a esta iglesia en Filadelfia? Si ustedes se fijan y ya leyeron las otras cartas, se van a dar cuenta que Filadelfia es, junto con Esmirna, la única iglesia a la que el Señor no le recrimina en especial algo específico. Al contrario, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: Filadelfia, conozco tus obras. Junto con la de Esmirna, reconoce sus obras, su perseverancia, su fidelidad a la palabra de Dios. Qué tremendo se me hace a mí cuando el Señor le dice a una iglesia: ¿sabes una cosa? Tu fidelidad y tu perseverancia a lo que yo digo, a mi palabra, para que Dios reconozca eso, ponga sus ojos ahí y quede escrito esto para todas las generaciones. A mí me llama muchísimo la atención. Y yo creo que algo nos está diciendo, hermanos, una vez más en relación con la palabra de Dios. En una época en la que muchas iglesias, desesperadas por lo que está pasando, están buscando estrategias del mundo y están tratando de atraer a la gente y retenerla en base a estrategias y procedimientos y métodos que nada tienen que ver con el evangelio. Pero a esta iglesia Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú has sido fiel a mi palabra. A pesar del sufrimiento, la persecución, las falsas enseñanzas y la tentación del mundo, la carne y el diablo, Filadelfia, aunque tenía poco poder, había permanecido firme y era obediente. La gente en Filadelfia estaba aprendiendo no solamente a oír la palabra de Dios, sino que estaban esforzándose en ponerla en práctica. Estaban diciendo: ¿cómo le hacemos para obedecer lo que Dios dice en su palabra? Sin embargo, con todo y los elogios y las cosas hermosas que le dice Dios a esta iglesia, a esta buena iglesia, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Hay una pregunta. ¿Hay alguna observación, consejo, instrucción que darle a una iglesia tan fiel como la de Filadelfia? A ver. Si estamos hablando de que Filadelfia estaba tan bien, era una iglesia súper, podríamos nosotros pensar, bueno, no. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que con todo y las cualidades sobresalientes de esta congregación, era necesario darle ciertas palabras apropiadas a su condición. Estaban bien. Pero en este mundo, hermanos, los que están bien también pueden ser tentados. A su necesidad espiritual. ¿Cuál es la mayor necesidad de una iglesia como Filadelfia? ¿Cuál es el mensaje que Dios está trayendo y está dejando escrito para una iglesia así? Para edificar sus vidas y las nuestras. Hermanos, no hay consejo de la palabra de Dios que no tenga recipientes. Si Dios habla cosas, hay recipientes del otro lado. Alguien recibe esa palabra. El Santo Espíritu de Dios no dejó esto escrito para que los de Filadelfia dijeran cosas como estas. Nosotros estamos muy bien. Nosotros no necesitamos oír eso. Somos una iglesia fiel. Y el Señor mismo nos lo ha dicho así. Además, ya lo sabíamos. ¿Han oído esa forma de hablar? Hay gente que dice: nosotros no necesitamos eso. Yo no necesito saber eso. Yo ya lo sé. El apóstol Juan dice que cayó a tierra cuando escuchó
las palabras de esta profecía? ¿Cómo podemos nosotros decir, nosotros estamos bien, nosotros no necesitamos oír eso? Ese mensaje no es para mí, ese mensaje no es para nosotros, no es para mi familia, no es para mi iglesia, es para la gente que lo necesita. Me acuerdo mucho hace algunos años un hombre que se justificaba de no entregarle su vida a Cristo y de rendirse a sus pies, porque él decía que no era para él. Es que yo no lo necesito. Yo estoy muy bien. Era un hombre muy recto, un buen trabajo, una buena posición, un hombre moral, cumplidor de todas sus obligaciones. Pero él decía, y es que yo no lo necesito. Está bien para ellos, pero no para mí. ¿Okay? Además, ya lo sabíamos. ¿Qué necesitaban los de Filadelfia? ¿Qué necesitaban los de Filadelfia? Necesitaban perseverar, reteniendo y guardando lo que tenían. Si ustedes se fijaron en el versículo del 10 al 11, en el 11 dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Si tú has permanecido fiel a la palabra de Dios, si tú has sido fiel al Evangelio de Jesucristo, tú tienes que escuchar esta palabra, porque esta palabra te dice que perseveres hasta el fin. Uno de los grandes peligros en esta época de levantar la mano y de firmar una tarjetita y de pasar al frente y de hacer una oración para que reciba a Cristo. Uno de los graves peligros, hermanos, son lo que se conoce con el nombre de conversiones no genuinas. A nosotros a veces nos dicen, ¿por qué no levantan la mano? ¿Por qué no pasan al frente? ¿Por qué no hacen una oración? ¿Sabes una cosa? Los que son de Él saben que son de Él. Y Él sabe que son de Él. Y perseveran. Y van a perseverar hasta el fin. ¿Qué tienes tú? Dice, retén lo que tienes. ¿Y tú qué tienes? Porque si vas a retener algo, primero lo tienes que tener, porque retener es volver a tener, ¿no? Si yo ya tengo algo, ahora lo retengo. La palabra de Dios dice que retengas, retén lo que tienes, vuélvelo a tener, lo que ya tenías, vuélvelo a tener. Retén lo que tienes. Hoy se ha abierto una puerta para que retengas lo que tienes, si ya lo tienes, y si no, para que lo tengas. El día de hoy, hermanos, la puerta está abierta. Se está predicando el evangelio en el mundo entero. Todavía. La puerta está abierta. ¿Lo tienes? El regreso del Señor Jesucristo a esta tierra es inminente. Yo cada vez lo veo más cercano. A mí no me gusta hacer especulaciones de cuándo va a suceder el anticristo, la verdad no sé. Ahí está todo escrito y va a suceder como está ahí escrito. No tengo la menor duda. Pero lo que yo sí veo cada vez más es que es inminente el regreso de Jesucristo a la tierra. No sé cuándo, pero tal vez muy pronto. Dicen que Spurgeon, este famoso predicador, cada vez que entraba a su oficina puso un letrero, puso un pequeño letrero ahí que decía, tal vez hoy. Y que cada vez que entraba a su oficina a preparar su predicación, su sermón, su trabajo, llegaba y veía eso, tal vez hoy. Quizá hoy. Hermanos, quizá hoy. Quizá hoy saliendo de aquí. Los acontecimientos en las noticias. Es inminente, no lo dejes para mañana. Si tú estás aquí el día de hoy y habías estado posponiendo tu entrega a Cristo para mañana, para cuando seas grande, para cuando ya tengas dinero ahorrado, para cuando los hijos sean grandes, ¿cuál es tu excusa? Hoy es el día de salvación. Desde que vino la primera vez como Salvador, no se ha cortado su brazo para salvar
y para recibir a todo aquel que se arrepiente y cree en su evangelio. Dice Isaías 59 del 1 al 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Mateo 25. Abran sus Biblias en Mateo 25. Y vamos a leer 3 versículos, empezando desde el versículo 31. Mateo 25, y vamos a leer desde el 31 hasta el 33. Alguien dijo hoy en la mañana que desde que empezamos a ver las 7 cartas de Apocalipsis, estamos tocando temas muy, muy fuertes, muy, muy serios. Hermanos, esto es demasiado serio. Más serio que lo que yo ahorita soy capaz de poder transmitirles. Yo no puedo. Escuchen las palabras de Mateo 25 del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, esto que acabamos de leer es la última y gran diferenciación en el universo. ¿Y saben quién la va a hacer? La va a hacer Él. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros recibimos a todos. Nosotros le damos la bienvenida. Tú me dices que crees en Dios, yo te digo amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, te felicito, vente, vamos a compartir esta vida juntos. Pero ¿sabes qué? No siempre va a ser así. Viene un día en donde Él es el que va a hacer la separación final. Dice, de las ovejas y de los cabritos, y va a poner a unos a la derecha y a los otros a la izquierda. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos otras lenguas, hicimos muchos milagros, predicamos muchos sermones. No todo el que me dice Señor, Señor. Son temas muy serios, hermanos. Son temas demasiado, demasiado serios que deben impactar cada momento de cómo estamos viviendo la vida diaria. ¿Cómo vas a ir a trabajar mañana? ¿Cómo te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? Es muy serio, como dijo Helman hace rato. Los que perseveran. Y yo quisiera, antes de que terminemos, la palabra para Filadelfia es la palabra de perseverancia. Los que perseveran prueban la seguridad de su salvación. ¿Quieres estar seguro de tu salvación? Persevera. La persona que no persevera no tiene la seguridad de su salvación. Vamos a verlo. Los de Filadelfia habían sido fieles a su Señor. Ahora el Espíritu Santo les ordena que retengan esa fidelidad hasta el final. ¿Por qué le dijo a Filadelfia? Si Filadelfia estaba tan bien, le estaba diciendo, persevera, retén lo que tienes, vengo pronto. Escuchen las palabras de John MacArthur, haciendo un comentario acerca de este pasaje. Es cierto que los creyentes pueden estar eternamente seguros de su salvación por el poder de Dios. Sin embargo, el medio que Dios utiliza para asegurarlos es dándoles fe para perseverar. Los cristianos son salvos por el poder de Dios, pero esto nunca aparte de la fe perseverante.
En otras palabras, el poder de Dios y la fe perseverante van juntas, no las separemos, hermanos. Por eso Pablo dice en Colosenses 1, del 22 al 23, y les voy a pedir que abran su Biblia, conforme nos preparamos para empezar a cerrar. Colosenses capítulo 1, versículo del 22 al 23. Colosenses 1, del 22 al 23. Escuchen estas palabras. Aquí está en esta parte de Colosenses, esta verdad gloriosa de que los salvos van a perseverar hasta el final. Dice Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Escuchen esto, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentada, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Subrayen ahí, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentada. El otro día me habló una persona para preguntarme si la salvación se perdía. Dije, no, la salvación no se pierde. La salvación no se puede perder. Si Cristo pagó en la cruz por un pecador, lo va a hacer perseverar hasta el final. Tenemos esa certeza, esa seguridad. Oye, pero ¿y si se aparta y si se va? ¿Sabes una cosa? Si se aparta y se va y no se arrepiente, lo más seguro es que no era. No hay otra. Pero le queremos buscar tres pies al gato, ¿no? Le queremos buscar salidas a esto. Hermanos, es demasiado serio. Él viene pronto. Él viene muy pronto. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de que va a separar a los cabritos de las ovejas. Estamos hablando que viene el día en que se va a saber quién es y quién no es. Y tú, si tú eres salvo, tú estás trabajando, como dice la palabra, en tu salvación con temor y temblor. Todos los días. Aunque tengas poco poder, como la iglesia de Filadelfia. Dice que tenía poco poder. Pero el Señor habló bien de ella. El Señor habló bien de Filadelfia. Porque Filadelfia se estaba esforzando en la gracia de Dios en perseverar. Y estaba perseverando y perseveró. La misma historia, no la Biblia, pero la historia, vamos a llamar natural, habla de una iglesia que duró casi 14, 15 siglos. ¡Wow! Me quedé yo así. Claro, generación en generación, ¿no? Se murieron unos y siguieron los otros. ¡Gloria a Dios! Hermanos, que seamos hallados fieles hasta el final. Por eso Primera de Juan 2:19 nos hace esta advertencia tan terrible. Primera de Juan 2:19, se los voy a leer. Aquellos que abandonan la fe revelan que nunca fueron verdaderamente salvos. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Armando, si me puedes acompañar con el equipo de alabanza para prepararnos para cerrar. ¿Qué tienes? Si la palabra de Dios te dice que retengas lo que tienes y no lo tienes, ¿qué vas a retener? Nadie puede retener lo que no tiene. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti el día de hoy es, ¿tienes tú al que abre y nadie cierra? Y cierra y nadie abre. En otras palabras, ¿le has rendido tú tu vida al Señor Jesucristo? ¿Dejaste tú de perseverar hace algún tiempo? ¿Sabes una cosa? Hoy se ha abierto una puerta. Hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado mañana. Hoy mismo, ahí en tu lugar,
ahorita que oremos, ahorita que cantemos. Yo te urjo, yo te digo, es urgente. Yo te digo, no dejes pasar más el tiempo. Y yo te lo digo no porque yo te lo diga, te lo digo porque Él dice que viene y viene muy pronto. Quizá hoy. Quizá hoy. ¿Cómo te vas a presentar ante su venida? Como aquel hombre que llegó al cielo y traía bolsas con cosas adentro y se las quiso presentar para decirle, mira Señor, iba a la iglesia, mira Señor, diezmaba, mira Señor, hacía todas estas cosas, mira Señor, saqué fuera demonios, mira Señor, cuántas cosas buenas. Desesperado, tratando de justificarse delante del que solamente acepta la justificación de la sangre de su Hijo, que envió por tus pecados. Y con ella te limpia. Y si tú el día de hoy tienes fe para creer esto, yo te animo que hoy mismo le rindas tu vida al Señor Jesucristo. Retén lo que tienes. Y si tú ya lo habías hecho, retén lo que tienes. No des pasos atrás. Persevera. Es el llamado que Él nos tiene el día de hoy. Y le pedí a Armando que para cerrar, cantáramos el segundo canto que cantamos hoy, que tiene que ver con el refugio de nuestro corazón. No busques en tu corazón paz con Dios. La paz con Dios no está en tu corazón. La paz de Dios está en Él, afuera de ti. En tu corazón no puede haber paz. Ven a Él, acércate a Él. Es externo, es exterior a ti. Dice primera de Juan 3:19 que por sobre nuestro corazón está Dios. Ven delante de Él. La salvación es externa, no te vas a salvar tú mismo. Tienes que venir a Él, tienes que clamar a Él, tienes que inclinarte delante de Él, tienes que venir ante su palabra, tienes que retener lo que tienes. Y si no lo tienes, el día de hoy lo puedes tener. Vamos a orar y luego Armando nos va a dirigir en este canto. Padre, te damos toda la gloria, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos refugiarnos en ti. Señor, Espíritu Santo, te pedimos que el día de hoy, Señor, nos des, Padre, una vez más, la llenura de tu Santo Espíritu, Padre. Para que no solamente entendamos tu palabra, sino para que nosotros la obedezcamos, Señor. Abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor, nos refugiamos en ti, caminamos en tus caminos, buscamos tu palabra, Señor. Y te pedimos humildemente, postrados delante de ti, Señor, que tu presencia, tu bendición vaya con todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para gloria tuya, Señor. Amén y amén.